Muy buenas noches para todos y en nombre de la Fundación Red de VIH-Sida del Valle del Cauca Reviva, reciban un cordial saludo y la bienvenida a este curso Reviva 2021 de actualización en VIH. Como siempre, el objetivo principal es contribuir a la educación médica continuada en este tema y para este año traemos temas de actualidad y gran interés para todos los profesionales que trabajan con personas que viven con esta condición, presentados como siempre por conferencistas nacionales e internacionales de gran trayectoria en su campo. Y acorde con la actualidad mundial y nacional, quisimos arrancar con este tema que hoy por hoy es el día a día de todas las personas, de todos los profesionales que trabajamos en los programas de atención de manejo integral, porque yo creo que a todos nos tienen los pacientes todo el tiempo preguntándonos respecto al tema de la vacunación del COVID en las personas que viven con VIH. Y para ello quisimos traer a la mirada de dos profesionales desde puntos de vista complementarios, desde la inmunología y la infectología. Y hoy les presentamos al doctor Andrés Felipe Sea, que es médico egresado de la Universidad del Valle con especialización en medicina interna de la misma universidad, doctorado en ciencias biomédicas, microbiología e inmunología, quien labora actualmente con el Hospital Universitario del Valle y la Clínica Colsanitas. Y más adelante nos estará acompañando el doctor José Millán Oñate, que es médico egresado de la Universidad Libre de Barranquilla con especializaciones en medicina interna de la Universidad del Valle e infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, doctor Salvador Subirán de la Universidad Nacional de México. Bienvenido, doctor Sea, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la introducción y por supuesto a Reviva por la invitación. Voy a compartir entonces pantalla. Permítanme un segundo. Bueno, ¿me confirmas que puedan visualizar la Ahí, presentación? ahí ya se está viendo la presentación, sí señor. ¿Y me escuchan bien? Sí. Se escucha perfecto. Doctor Bueno, Andrés, el nuevamente auditorio muchas es todo gracias por la suyo. invitación. Gracias, Héctor. Y este es un tema que nos atañe a todos, indudablemente. Estamos viviendo unos tiempos, un momento de la historia de la humanidad y de la medicina que claramente no tiene precedente. Recuerdo que Reviva me había invitado a una charla ya de vacunación como tal en el paciente VIH positivo y el doctor Ernesto Martínez por allá, eso fue como abril, me decía que bueno, que yo qué pensaba de la vacuna de COVID. Y en ese momento, pues simplemente era casi que impensable eh, llegar a siquiera atisbar que en cuestión de 11 meses íbamos a tener una vacuna que en este momento es disponible a nivel mundial. Y bueno, no una vacuna, ustedes saben que esto es una carrera casi que contra el tiempo, contra la pandemia y es un esfuerzo que claramente nunca se había visto a nivel mundial, ¿cierto? Entonces yo les voy a hablar es algo de COVID desde una perspectiva inmunológica, hablar algunos conceptos de las vacunas. No me voy a detener mucho en la población pues, que vive con VIH propiamente, eso lo va a hacer el doctor Oñate. Yo les voy a recordarles algunos conceptos generales de inmunización y vamos a tratar de tener en mente al menos las generalidades de las vacunas que más probablemente vamos a tener disponibles en el país, ¿cierto? No tengo ningún conflicto de interés, no he trabajado para ninguno de los laboratorios que desarrollan vacunas. Tal vez mi único conflicto de interés es hacer referencia a que soy un férreo creyente de la inmunización. Siempre busco la inmunización de mis pacientes, adultos y niños. Como inmunólogo clínico veo también a pacientes pediátricos
y pues eso es tal vez el mayor conflicto de interés que puedo expresarle, ¿cierto? Mi férrea creencia en la inmunización. ¿Por qué creo tan férreamente en la inmunización? Porque la única enfermedad infecciosa que hemos logrado erradicar de la faz de la Tierra lo logramos a través del uso de la vacunación masiva, ¿cierto? Y tenemos que reconocer que eh, una estrategia global es tal vez la mejor herramienta para lograr salir lo más rápidamente posible de esta pandemia, ¿cierto? Muy probablemente vamos a quedar con una enfermedad endémica y eso es lo que todos, digamos, de una forma u otra podemos predecir o anticipar. Todos estamos escuchando y nos están bombardeando en todo momento a través de los medios de comunicación de las nuevas cepas, que si en realidad nos ceñimos a las definiciones virológicas, son más bien nuevas variantes, ¿cierto? O mutaciones que confieren o mayor virulencia o algo de un mayor riesgo de transmisibilidad. Entonces, quiero como que tengamos eso en mente. Es muy probable que vamos a requerir a lo largo de nuestra vida segundos, terceros, cuartos y quintas inmunizaciones contra SARS-CoV-2. No es descabellado pensarlo así y yo creo que parte de lo que muchos consideran ahora como la nueva normalidad va a ser eso, ¿no? El entender que este va a ser un virus que va a ser parte de la realidad y de la cotidianidad y que vamos a necesitar muy probablemente con alguna periodicidad que todavía está pendiente de saberse cuál va a ser, ¿cierto? Pero vamos a necesitar nuevas inmunizaciones. Cuando uno le hablan del desarrollo de una vacuna, esto es como lo que siempre le contaban a uno, ¿no? Estamos hablando de que tradicionalmente en un proceso que se demoraba muchísimos años, y ahorita vamos a ver cuánto era el promedio de lo que se demoraba el desarrollo de una vacuna, teníamos estas fases, ¿cierto? En el que en los momentos iniciales uno logra reconocer, por supuesto, que hay una fase de desarrollo preclínica en la cual los modelos animales son primordiales para el desarrollo de las vacunas. Afortunadamente para SARS-CoV-2 hay modelo animal y la razón de que existe el modelo animal y de que se conozca muy bien cómo funciona ese modelo animal es porque pues ya tenía la humanidad o teníamos pues, yo siempre me incluyo como parte de la humanidad, eh, teníamos experiencia con el SARS. Tener experiencia con el SARS pues nos daba esa gran ventaja para poder responder muchísimo más rápido frente a este virus. Y por supuesto el MERS pues terminó como de consolidar ese conocimiento y este entendimiento de los betacoronavirus. Entonces, las fases preclínicas, digamos que tenían o tienen un gran desarrollo y un gran sustento que permite un desarrollo mucho más acelerado de la vacuna. Porque no es del todo un microorganismo desconocido, ¿cierto? Ya habíamos tenido entonces estas dos epidemias importantes, la de SARS y la de MERS, que pues como ustedes saben también la contención de la epidemia de MERS siempre ha sido una complicación mayor. Entonces en esas fases preclínicas pues se trata como de determinar cuál va a ser la mejor vía de aplicación, se trata como de identificar qué tipo de respuesta inmune se va a inducir, cuántas dosis se van a necesitar y bueno, mucha de esa fase preclínica es en modelos murinos, modelos animales, en hámster, sirio, en primates no humanos y mucho de eso ya en las épocas más recientes pasa a ser modelos computacionales. Después venían de forma secuencial y consecutiva, antes de que se diera el licenciamiento de las vacunas, las fases iniciales para determinar seguridad y minimizar pues, posibles efectos adversos, utilizando personas sanas. Después venían esas fases 2A y 2B, en el cual ya son primero algunos cientos de personas, después algunos miles,
y ya se quiere ver inmunogenicidad como tal y efectividad. Y finalmente entramos a una fase 4 que a mí me genera como cierta gracia, llamémoslo así, porque en realidad nunca deberíamos salir de esa fase 4 con ningún medicamento o con ninguna vacuna, ¿cierto? Y es toda esa evaluación y monitoreo de la seguridad y de los potenciales efectos adversos que no se evidenciaron en las fases iniciales cuando se utilizaban pues números mucho más pequeños de individuos. ¿Listo? Entonces es importante que recordemos cómo se da el desarrollo convencionalmente de las vacunas. Digamos que en la modernidad, ahorita ya el uso de modelos computacionales y la validación de algunos procesos, la predicción de secuencias de proteínas, la predicción de epítopes que van a ser inmunodominantes y serán los responsables entonces de las respuestas más protectoras, por llamarlo de alguna manera, pues nos permiten como generar estos nuevos escenarios eh, en los cuales uno rápidamente puede saltar de un modelo computacional casi que directo a un ensayo clínico, saltándose toda esa parte, digamos, preclínica de los modelos eh, animales. Y bueno, ya es una forma diferente en cuanto a que la modelación, el modelamiento computacional nos permite casi que poder rápidamente pasar de una prueba de concepto a un ensayo clínico controlado y posteriormente a un experimento clínico como tal. Y eso pues no se había demostrado a gran escala, pero siempre, o bueno, no siempre, desde tal vez una década, un poco más hacia acá, pues se pensaba que la humanidad tenía esa capacidad de hacer ese desarrollo. ¿Qué ha pasado con el caso pues de SARS-CoV-2? Si miráramos la línea temporal en la gráfica que ustedes ven en la parte superior, que correspondería pues al desarrollo tradicional de una vacuna, ¿cierto? Veríamos que probablemente los ensayos preclínicos solitos, se tardarían de 2 a 4 años, con un desarrollo clínico que en el mejor de los escenarios se tarda más o menos unos 7 años, y después toda la parte regulatoria. Ustedes saben, muchos de ustedes probablemente han participado, ¿cierto? Con pacientes en ensayos clínicos fase 3 sobre todo para medicamentos antirretrovirales, y todos sabemos que la parte regulatoria es súper compleja y extremadamente demorada. Entonces, es claro que en promedio el desarrollo de una vacuna se tardaba más o menos unos 15 años. Estamos también saltándonos de una forma u otra dos factores que jugaron a favor del desarrollo de la vacuna en la pandemia. Uno es la cantidad de pacientes, ¿cierto? Y el riesgo, entonces, que tenía la población general de adquirir la enfermedad. Estamos hablando de que conseguir los voluntarios para cualquiera de las vacunas de las que estemos hablando, ¿cierto? AstraZeneca, Janssen, Pfizer, Moderna, cualquiera de las que estemos hablando, conseguir los voluntarios es muy fácil, cosa que normalmente no ocurre en el desarrollo de cualquier otra vacuna. Eso por un lado, ¿cierto? Entonces tenemos una gran proporción de personas afectadas, tenemos una enfermedad de distribución mundial, tenemos una enfermedad que tenemos todas las herramientas para hacer el diagnóstico. Infortunadamente no tenemos tratamiento, y eso también genera una mayor premura, por supuesto, en el desarrollo de una vacuna. Es una enfermedad potencialmente letal, ¿cierto? Y sabemos que hay una tasa de letalidad que va a variar de acuerdo a las condiciones propias del huésped, va a variar de acuerdo a la inmunocompetencia, a la edad, al género, bueno, todas las características propias de cada uno de los individuos que le va a conferir esa susceptibilidad. Y tenemos una cantidad
nunca antes vista de dinero disponible para el desarrollo de una vacuna. Esa es otra realidad que tal vez los escépticos se les olvida, ¿cierto? Pero es que normalmente una vacuna demoraba años. ¿Cómo vamos a usar una vacuna que no ha probado a través del tiempo su eficacia y que no ha demostrado que pueda mantener los anticuerpos a 2, 3, 4 y 5 años? Entonces ahí tenemos que hacernos la pregunta, contra un coronavirus, tal vez necesitamos una respuesta inmune tan duradera y tan a largo plazo. Por supuesto que hoy el individuo que más tiempo llevará vacunado tendrá entre 9 y 10 meses. Entonces no podemos saber más allá eh, si hay anticuerpos neutralizantes, si hay linfocitos T específicos, si hay solamente IgG pero sin la capacidad de hacer la neutralización del virus. Pero ¿será que eso es lo que necesitamos? O tal vez necesitábamos, era como esa bala de plata que lograra generar la contención de la pandemia, llevar el virus al mínimo posible, ¿cierto? Bajar ese recero por debajo de 1 y lograr en lo posible cortar el ciclo de transmisión. Tal vez eso era lo que necesitábamos. Cuando uno compara entonces ese desarrollo usual de 15 años de la parte superior de la gráfica versus el desarrollo de la vacuna, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Un modelo animal que ya conocíamos basado en lo que se conocía de SARS y de MERS, ¿cierto? Hay vacunas, por supuesto, desarrollándose para SARS y para MERS. Y sumado a eso, como tenemos, y es la realidad a nivel mundial, un esfuerzo económico gigante, los mejores cerebros trabajando en el desarrollo de las vacunas y cientos de miles de personas dispuestas a participar en los ensayos de vacunas, pues eso permitió que las fases, tanto fase 1 como fase 2 y fase 3, casi que se sobrelaparan en el tiempo, ¿sí? Y en simultánea, y eso es algo que también nada más logra hacer el dinero, como ustedes se podrán imaginar, toda la industria dijo, listo, vamos a montar las fábricas para producir masivamente la vacuna y vamos a montar esas fábricas casi que a pérdida. Vamos a montar esas fábricas y si la vacuna con que iniciamos no funciona, pues vamos a intentar con la molécula 2 o vamos a intentar con la molécula 3, pero vamos a agarrar ese know-how de cómo producir la vacuna, ¿sí? Y lograr hacerlo en cuestión de meses. Y por supuesto, las agencias reguladoras, pues jugaron también un papel súper importante en el desarrollo de las vacunas en cuanto a que pues aceleraron demasiado sus procesos regulatorios convencionales. Quería confirmarles si me están escuchando bien. Sí, doctor, se está escuchando bien. Gracias. Entonces, claro, esto cambia completamente el panorama y esto es como para que los que todavía son escépticos y se preguntan que por qué tan rápido, que esto no era posible, que esto no puede ser verdad. Entonces, las condiciones también, pues tenemos que reconocerlo, no eran posibles y obviamente ese esfuerzo mundial, pues es el que permitió y casi que la cantidad de dinero sin límites permitió pues hacer abordajes que además son extremadamente novedosos como son las vacunas de RNA mensajero. Bueno. Quiero hablarles entonces en primer lugar de que, por supuesto, conocemos y tenemos los principios y las bases de la respuesta inmune frente a los coronavirus de la familia, pues, de los beta coronavirus, como es el caso de SARS-CoV-2. Y sabemos que es un virus que tiene unas particularidades, que potencialmente es capaz de evadir la respuesta inmune, que esa evasión de la respuesta inmune puede estar relacionada en parte con el hecho de que las personas de mayor edad sean las que no monten una mejor respuesta
Y cuando hablamos de evasión, estamos hablando de evasión fundamentalmente de la respuesta inmune innata. Sabemos también en este momento que hay algunas personas muy jóvenes con algunas susceptibilidades, van a representar más o menos el 6 al 8% del total de los sujetos jóvenes, no van a ser muchos, pero el 6 al 8% de los que se complican, que terminan en una UCI, que terminan requiriendo ventilación mecánica, etcétera, muy probablemente tienen algún grado de susceptibilidad, dada ya sea por autoanticuerpos o por deficiencias o mutaciones específicas de la respuesta inmune innata. Tenemos una respuesta inmune adaptativa, por supuesto, los linfocitos T. Yo sé que todos ustedes están muy familiarizados principalmente con los linfocitos TCD4 y reconocemos que estas moléculas que son tan importantes, estas células, perdón, que son tan importantes para coordinar la respuesta inmune, sufren bastante, ¿cierto? Y los individuos con la enfermedad grave, pues, por SARS-CoV-2, el COVID-19 grave, tienen linfopenia, y es linfopenia de linfocitos TCD4, pero también de linfocitos TCD8, y aparte de que cuantitativamente esas células están bastante golpeadas, tenemos otro hecho bien importante, y es que el perfil de citoquinas, es decir, las características como tal funcionales de esas células, está también gravemente alterada. Entonces ese es otro concepto bien importante para tener en mente. Pero adicionalmente reconocemos que la linfopenia de los linfocitos TC8 también termina siendo un marcador y un predictor del desarrollo grave de la enfermedad. Entonces, bueno, necesitamos tener una respuesta inmune entrenada. Al principio de la pandemia pensábamos, y todavía hay algo de discusión, si uno puede, utilizando otras vacunas no específicas contra el virus, pues, o con componentes específicos de SARS-CoV-2, si uno podía como entrenar la respuesta inmunitaria y tal vez acelerar o facilitar mejores y más eficaces respuestas que al final traten de ser esterilizantes. Y bueno, todavía hay controversia, pero eso era otra razón más para que las personas, aún durante esas fases de confinamiento y cuando teníamos los picos más altos de la enfermedad, pues recibieran y completaran sus esquemas de vacunación de adultos. Entonces, indudablemente había que vacunarse, hubo también mucho temor. Ustedes recordarán que había algunos artículos que hablaban de que probablemente la vacunación contra influenza podía facilitar el desarrollo de formas graves de COVID, pero pues todo eso afortunadamente con el tiempo se fue desvirtuando, se fue aclarando, y ahorita lo que sabemos es que hay que continuar fuertemente con la inmunización, y pues ahorita que tenemos disponible la vacuna, obviamente también incluir SARS-CoV-2 en la medida de que sea disponible para las diferentes poblaciones. La inmunidad mediada por anticuerpos, y aquí la respuesta inmune y la evaluación de la respuesta inmune siempre ha tenido un sesgo muy grande. Y es que nosotros, cuando hablamos de respuesta inmune y de protección, le damos un papel demasiado protagónico y digamos que hipertrofiamos el papel de los anticuerpos. Y la razón, o una de las razones para que de rutina, digamos, que hagamos esto, es que los anticuerpos indudablemente son los más fáciles de medir. Entonces, es fácil, ¿cierto? Es un biomarcador disponible, se puede detectar con un ELISA, con un radioinmunensayo, o sea, es algo muy fácil, termina siendo muy sensible, pero nos está mostrando nada más una partecita de la respuesta inmune. Y siempre había existido esa pregunta de si debe ser entonces anticuerpos IgG, o si son IgA, o si son IgG, pero debe demostrarse la neutralización. Y sí, que tendríamos que tal vez aceptar que
que en este caso, en las infecciones por coronavirus, la presencia de anticuerpos neutralizantes es muy, muy importante. Y también se sabe que, y también es algo que ha ido cambiando con el tiempo, ¿cierto? Y era uno de los mayores temores, sobre todo por algo que ocurría en el modelo animal, en el que hay algo que conocemos como amplificación dependiente de anticuerpos. Entonces había ese gran temor de que tal vez si generábamos vacunas que no fueran capaces de inducir potentes anticuerpos neutralizantes. La pregunta era si esos anticuerpos no neutralizantes iban a terminar induciendo amplificación dependiente de anticuerpos y daño del pulmón mediado por inmunopatología, como una especie de reacción de hipersensibilidad. Entonces, eso fue algo que realmente, digámoslo así, ha cambiado el panorama y la verdad lo que en este momento se está observando es que esa amplificación dependiente de anticuerpos tal vez era más un temor teórico que algo real, cuando ya se lleva a la escala pues poblacional, ¿cierto? Cuando estamos pensando en la aplicación masiva de una vacuna. Pero como les decía, siempre va a estar, sí, tenemos la certeza y el comportamiento es un clásico y conocido en los primeros meses, pero no sabemos a largo plazo cuál va a ser el comportamiento de la vacuna como tal. Quiero recordarles unos conceptos muy generales de la estructura del virus, porque eso es importante cuando se hace evaluación de la respuesta inmune, y entonces es determinante para saber qué tipo de anticuerpos serían los que podríamos encontrar. Recordar que el virus tiene proteínas estructurales y no estructurales, y que además tiene un marco de lectura, ¿cierto? Que son las secuencias abiertas que se conocen como ORF, porque también se pueden generar anticuerpos contra esas secuencias o con lo traducido pues a partir de esas secuencias. Y respecto a las proteínas estructurales, como ustedes habrán escuchado, pues por supuesto que la proteína S o proteína de la espiga, pues, o spike, es la proteína que termina siendo tal vez el blanco terapéutico principal, por cuanto es una proteína que está pues, directamente relacionada con la capacidad que tiene el virus de entrar a su célula blanco, fundamentalmente a nivel de pulmón, utilizando el receptor de angiotensina 2, ¿cierto? Entonces, es como el blanco y el lógico contra el que se iba a dirigir la vacuna, sobre todo si estamos hablando de componentes virales. Esta gráfica me gusta mucho porque nos muestra la respuesta inmune en dos escenarios distintos, ¿cierto? Y que a veces como que no nos queda tan claro por qué hay unos desenlaces clínicos en unos escenarios y en otros no. Y lo que quiero recalcarles acá es lo que usted va a encontrar en la fase de resolución, ya sea del COVID leve en la parte superior o del COVID grave en la parte inferior, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el COVID grave, ¿sí? Se presenta con una alta proporción de linfocitos TCD4 específicos a la proteína S. Entonces esto también nos pone a pensar de qué es lo que está ocurriendo, cuál es el proceso de inmunodisregulación detrás del desarrollo de COVID grave versus la forma leve. Y cuando usted ve la forma leve, que es la de la parte superior, sí, claro, hay también linfocitos TCD4 contra la proteína, específicos a la proteína S, hay algunos específicos a otras proteínas, ¿cierto? A esas secuencias ORF de las que les hablaba, pero la población celular predominante son los linfocitos TCD8, ¿cierto? Y cuando van y se evalúan esos linfocitos TCD8 e inclusive los linfocitos TCD4, lo que se encuentra es que son células
multiespecíficas, es decir, son células que producen una gran cantidad de citoquinas, ¿sí? Fundamentalmente interleuquina 2 y TNF-alfa, en respuesta a la estimulación antigénica. En otras palabras, si uno quisiera, desde el punto de vista de la inmunidad celular, ¿sí? Generar una respuesta inmune que pudiera contener rápidamente el virus y que simulara lo que vemos en los pacientes con enfermedad leve, lo más probable es que necesitaríamos inducir potentes respuestas de linfocitos TC8, que como ustedes se imaginarán, las vacunas convencionales, al menos las de subcomponentes y las de microorganismos inactivados, son muy malas para inducir. Por eso era la necesidad para este virus utilizar estrategias que tal vez nunca antes habían sido utilizadas de forma masiva. Claro, sabemos que las vacunas de RNA mensajero llevaban ensayándose por años. Sabemos que las vacunas basadas en vectores de adenovirus, pues también llevaban muchísimo tiempo, pero nunca habían sido utilizadas a esta escala. ¿Sí? Y eso es algo bien, bien interesante y que, digamos, uno entiende el temor de muchas personas, pero pues bueno, es algo que se podía, digamos, predecir. Cuando evaluamos además la respuesta de anticuerpos, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos visto, la respuesta de anticuerpos en las personas con enfermedad leve son de corta duración en cuanto a su magnitud, ¿sí? Son muchísimo menor y son distintas, digámoslo así, son distintas a las personas con enfermedad grave. ¿Qué ocurre a largo plazo? Pues en largo plazo no tenemos forma de acelerarlo, como ustedes imaginarán. Y pues tenemos, por supuesto, muchos más sujetos con infección natural de los que tenemos vacunados y lo que sabemos es que uno puede recuperar, dependiendo de la técnica que utilice, tanto linfocitos T como B específicos al virus y se pueden detectar también anticuerpos, inclusive pues ya podríamos estar hablando de que un año después de la infección natural. La inmunopatología entonces se resume en esto, es una gráfica que es de Nature y que me parece muy interesante porque nos muestra lo que vemos usualmente en la clínica, son pacientes con monocitopenia, con linfopenia, con tormenta de citoquinas y bueno, hay todo un debate de qué medicamentos usar, de cómo modular esa respuesta de citoquinas, esa tormenta de citoquinas. Tenemos que no solamente hay un trastorno cuantitativo de los linfocitos T y de los natural killers, sino que también estas células están sufriendo como un síndrome de desgaste, llamémoslo así. Y paradójicamente, la enfermedad cursa con hipergamaglobulinemia, es decir, un aumento pues, de la cantidad total de inmunoglobulinas, incluyendo la inmunoglobulina G, pero es un aumento aberrante, ¿cierto? Recordemos que las inmunoglobulinas las producen los linfocitos B ya diferenciados a células plasmáticas que generalmente están en localizaciones como la médula ósea y algunos ganglios linfáticos, el vaso, etc. Entonces, ¿qué es lo que uno busca con la vacuna? Pues fundamentalmente que el virus no pudiese entrar para evitar toda esa inmunodisregulación que sabemos. Y pues, ¿cuál sería la estrategia? Probablemente solamente inducir anticuerpos contra la proteína S y ya eso se demostró, ¿cierto? Que es bastante eficaz. O contra todo el virus potencialmente, pero la meta es fundamentalmente no permitir que el virus entre a la célula y al no generarse una infección, pues no va a haber enfermedad. Ese es el ideal, ¿no? Que sería lo que conocemos como inmunidad esterilizante. Eso es lo que uno quisiera.
Pero también sabemos que la vacuna es capaz, o el tipo de vacunas de las que estamos hablando para SARS-CoV-2, son capaces de inducir una respuesta inmune celular que es capaz entonces de evitar el desarrollo de formas graves de la enfermedad. En otras palabras, sí se puede infectar el individuo, pero no va a progresar a enfermedad grave. Y eso es también algo que ha generado mucha controversia y que es un poquito chocante, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, si estoy vacunado y si demuestro que tengo anticuerpos, ¿por qué tengo que seguir usando tapabocas? ¿Cómo así que yo me puedo enfermar y puedo continuar transmitiendo la enfermedad así yo esté inmunizado y haga una forma leve? Pues lo que sabemos es que se va a reducir dramáticamente la probabilidad de que un individuo inmunizado sea capaz de transmitir de forma activa la enfermedad, pero pues el riesgo potencial va a persistir. No va a ser una reducción de cero y pues ahí tenemos que aclarar que no existe ninguna vacuna humana desarrollada por la humanidad que en realidad tenga una eficacia del 100%. Es casi que imposible. Entonces, en este escenario tenemos en el cuadrante inferior derecho virus inactivados y virus atenuados que, pues, como ustedes se podrán imaginar, son tal vez las estrategias que más tiempo se han utilizado en la historia de la vacunación, ¿cierto? Y alguien decía que Pasteur fue tan famoso porque él logró hacer todas las vacunas fáciles, entre comillas. Yo creo que eso lo decía algún envidioso de Pasteur, a través de estrategias de inactivación o de atenuación de microorganismos. Tenemos las subunidades, como es el caso de Novavax, que son ya fragmentos como tal, proteínas, subunidades proteicas. Y en el cuadrante superior izquierdo, pues vamos a tener las vacunas de RNA que de lejos van a ser las vacunas que tomaron la delantera. Y la razón para que hayan tomado la delantera es fundamentalmente la rapidez, la velocidad con que se puede sintetizar estas vacunas. Y yo creo que, sin temor casi que equivocarme, este tipo de vacunas ha cambiado el paradigma de la vacunación porque, y el desarrollo de las vacunas. Porque en cuestión de horas podemos tener la secuencia completa de un microorganismo y ya una vez se demostró y se validó a nivel poblacional y ya estamos hablando de muchísimos millones de individuos vacunados, ¿cierto? Ya se demostró la utilidad de las vacunas de RNA. Se pueden sintetizar muy rápidamente y se puede generar pues masivamente la producción de estas vacunas. Y eso es lo que tenemos pues con la vacuna de Pfizer, BioNTech y la vacuna de Moderna. Y el otro concepto que se validó y que funciona, pero que se tarda un poquito más en cuanto a la producción, ¿cierto? Van a ser los vectores virales utilizando adenovirus, adenovirus con los que se tiene mucha experiencia en investigación de toda la vida, digámoslo así, y en el que sencillamente se modifica ese adenovirus introduciéndole algunos componentes de DNA viral para que sea entonces una infección que produzca la proteína ya en el individuo como tal. Entonces, la comparación de vacunas, ustedes van a ver muchas tablas de estas en cualquier lado, no sé, estar en el noticiero, ¿cierto? ¿Cuál es la desventaja de esas vacunas de RNA que, como les decía, bajo mi óptica, tal vez cambiaron la historia de la humanidad y nuestra capacidad de responder frente a posibles virus epidémicos o pandémicos? Por ahora, la gran limitación es que requiere un almacenamiento a temperaturas bastante bajas, entonces se requiere cadena de frío compleja, con ultracongeladores, etcétera. Pero tenemos las vacunas de vectores virales, como la de Janssen, que como pueden ver ustedes, pues requiere una nevera normal y dura bastante tiempo ahí, y es una sola dosis. Y
muy probablemente van a venir hacia adelante algunas vacunas que yo creo que se van a poder administrar por vía oral basadas en vectores virales, incluso en adenovirus. Esto, como les digo, cambió y yo creo que la capacidad de respuesta frente a patógenos potencialmente letales va a ser demasiado rápida. Entonces, indudablemente, estas vacunas son muy distintas, funcionan y se pueden generar muy rápido y funcionan muy bien y nos están llevando ya a un nuevo momento de la historia en el que tal vez todavía lo que le queda un poco de temor a la gente en general es que, como ustedes imaginarán, las secuencias de RNA no son conocidas, no son públicas, entonces todavía los escépticos dicen que bueno, que por qué no lo hacen público y que qué es lo que entonces nos están metiendo, que si eso va a ser capaz de modificar de alguna forma al humano, etcétera. Pero la verdad, lo que va hasta ahora es bastante prometedor y pues bastante seguro. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la inmunización y la infección natural? Si ustedes piensan en la inmunización es muy buena para generar inmunoglobulina G, fundamentalmente inmunoglobulina G1, mientras que la infección natural genera a nivel sistémico inmunoglobulina G1 y a nivel de las mucosas, ¿cierto? Y en el tracto respiratorio superior inmunoglobulina A. Y esa va a ser entonces la gran diferencia. Entonces, probablemente vendrán también algunas formas de aplicación de vacuna intranasal para tratar de proteger mucho mejor esa vía de entrada. Ya para hablar de dos vacunas, tal vez hablar dos cosas de Moderna, pues una vacuna que es un RNA mensajero que está en un liposoma, que es capaz de entrar a la célula, que es capaz de traducir ese RNA mensajero a proteínas y esa proteína, que va a ser una proteína viral específicamente, que va a codificar para un epítope inmunodominante de la proteína S de SARS-CoV-2, esa proteína va a ser procesada en el proteasoma, cargada en el contexto del MHC clase 1 y eso va a permitir que se generen linfocitos TC8 específicos. Entonces, esta tecnología pues entra a subsanar y casi que a simular esa respuesta inmune del asintomático o del leve, ¿cierto? Caracterizada fundamentalmente por linfocitos TCD8. Simultáneamente se produce algo por supuesto se produce liberación de las proteínas y esas proteínas pueden ser captadas por las células dendríticas y la célula dendrítica va a funcionar entonces ahí como célula profesional presentadora de antígeno que le va a presentar a los linfocitos TCD4, pero además va a haber proteína circulante que es susceptible de ser reconocida por los linfocitos B y va a haber una cooperación linfocito TCD4 y linfocito B para entonces tener ya el círculo completo y generar las tres respuestas. Entonces, una respuesta inmune humoral, fundamentalmente inmunoglobulina G1, pero también una respuesta inmune celular de linfocitos TC4 y TC8, que ya sabemos que son poliespecíficos. Entonces, tanto Moderna como Pfizer tienen fundamentalmente el mismo mecanismo, se diferencian es en la cantidad, en la longitud del RNA mensajero, y en la nanopartícula lipídica en la cual están embebidas. Y eso era lo que quería contarles. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. No, creo que estuve bien. Andrés, muchísimas gracias por su presentación, muy concreta y adecuada y resumida para todo lo que engloba todo este tema tan complejo que es el desarrollo de vacunas para el COVID y pues respondiendo pues uno de los grandes interrogantes y de las grandes teorías conspirativas que tenemos actualmente en las redes sociales y es ¿por qué se desarrollaron tan rápido ese tipo de vacunas? Acá tengo una pregunta que creo que ya he respondido, pero enfaticemos en esta. ¿Qué papel ha tenido la mejora dependiente de anticuerpos en las vacunas para el COVID-19? Bueno, la amplificación dependiente de anticuerpos, la verdad, no, no es una realidad en esta enfermedad. Y si lo tomamos bajo otra
perspectiva respecto a, es que ahí no estoy seguro si está la mejora dependiente de anticuerpos o los Se refiere a mejores amplificación. anticuerpos, no sé cómo. Yo creo que se refiere a amplificación. Y la verdad, lo que hemos visto en este momento y que era el temor, que era la fibrosis pulmonar, que sería lo que se podría anticipar en ADE, pues en amplificación dependiente de anticuerpos, no ocurre. Era algo más. Eso lo discutía con una amiga infectóloga pediatra y le decía que los modelos murinos y los modelos animales pues pueden con todo, ¿cierto? Igual que los ensayos in vitro. Todos sabemos que la validación de los conceptos lastimosamente se hace ya es en campo, bueno, para bien o para mal, y en este caso pues nos fue bastante bien las cosas van funcionando bien. Acá tiene una pregunta y es, ¿cuál cree que ha sido el éxito de la vacuna rusa referente con respecto a las medidas por vectores, en el uso de vectores diferente en cada dosis? Bueno, yo creo que para resumir las dos que están ahí pegadas, yo soy un férreo creyente de que toda vacuna que sea licenciada por las agencias reguladoras y que publique sus datos y que los datos sean accesibles a todos y que todos nos podamos sentar y discutir cómo se hicieron los estudios y se obtuvo la información, todas son igual de buenas. Sobre todo en una enfermedad que pues sabemos, todos hemos vivido el comportamiento, ¿cierto? Tan grave que tiene en algunos escenarios. Entonces, son varias cosas. Por supuesto, hay mejores vectores que otros. La dosis es relevante. Mm, pero yo quisiera como dejar la percepción, no sé qué opinen los infectólogos, pero yo creo que toda vacuna que sea licenciada y que pase todas las fases regulatorias, para mí es igual de buena. Okay. Doctor, ¿volveremos con estas vacunas a tener una normalidad en los próximos meses, años, como la conocíamos antes del COVID? Una pregunta difícil de responder, pero ¿qué podríamos especular al respecto? Yo creo que sí, yo creo que sí. No es la primera pandemia que vamos a vivir, ni la última, claramente. Estamos en un mundo mucho más globalizado, con muchos más recursos de los que hemos tenido jamás. Y yo creo que vamos a volver a las cosas buenas y a las cosas malas de la vida. Ojalá volvamos con muchos aprendizajes y sobre todo a hacer las cosas buenas. Esperemos que sí. Muchas gracias, doctor. Y acá hay una pregunta referente al tema de personas que viven con VIH que ahorita con el doctor Oñate le vamos a dar respuesta. Y doctor Oñate, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Héctor. Bueno, saludo a todos y gracias, Andrés, por tu presentación. Llegué un poco al final, pero igual estuve muy presente en todos los datos y toda esta información que nos aportaste. Héctor, no puedo compartir pantalla. Doctor Andrés, ¿puede dejar de compartir, por favor? Gracias. Ya, ahora sí. Listo, Héctor, ya. Ah, y esta vaina, ¿cómo la pongo yo aquí? Ahí se está viendo bien, doctor. Dale, está bien. Bueno, tú dirás. Arranquemos. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Esta es la primera sesión de Reviva del año 2021. Continuamos en el modo virtual y bueno, ya tenemos 180 participantes. A todos ustedes les envío un cordial saludo. Y esta es la
la primera presentación que hago como con la última diapositiva, ¿no? Y yo quiero dar desde ya este mensaje que en esto que está buscando todos los gobiernos de realizar una vacunación masiva y ojalá en el menor tiempo posible, por temas logísticos y por temas de disponibilidad de las vacunas, es casi que imposible que nos vacunemos todos al mismo tiempo. Entonces se requiere tener una priorización de las personas a vacunarse, y el primer grupo, y que son el talento humano en salud, y que tiene un alto riesgo de exposición porque trabajan en la primera línea, y aquellas personas mayores de 80 años por la alta mortalidad cuando se presenta la COVID, que es cercana al 30%. Pero quiero que revisen esta gráfica del Ministerio de Salud, en donde estas son las patologías que están priorizadas para recibir la vacuna contra la COVID-19. Y allí ustedes pueden apreciar que la población VIH positiva se encuentra priorizada en la vacunación contra la COVID-19. Y las vacunas en pacientes con VIH siempre lo hemos discutido, ¿no? Y hemos navegado que requerimos realizar un tratamiento antirretroviral a los pacientes, que ojalá tengan más de 200 CD4 para poder tener una mayor inmunogenicidad y una mayor capacidad de tener una respuesta de anticuerpos. Pero también sabemos que la vacunación en personas con VIH hay que administrarlas lo más temprano posible, y especialmente en un contexto de pandemia, teniendo un alto riesgo de tener complicaciones asociadas a la COVID-19 en la población de pacientes con VIH. Entonces, para las otras vacunas, y esto lo hemos aprendido durante estos últimos años, algunas que ya son parte de los programas de atención integral y que se han vuelto obligatorias, ¿no? Hepatitis B, influenza cada año, la vacunación contra el neumococo, el refuerzo de la difteria, la vacunación contra la VPH, por mencionar algunas, se hacen necesarias y han tenido unos requisitos de estos niveles de CD4 para poder tener ofrecer a los pacientes una vacuna, y que de alguna manera nosotros como personal de salud nos sintamos un poco más tranquilos sabiendo que mi paciente va a estar protegido. Y digo esto porque cuando tú estás protegido tiendes naturalmente a relajarte y a exponerte a situaciones que te pueden generar infecciones. En el caso de personas con VIH, la vacunación contra la hepatitis B puede ser un ejemplo de ellas. Luego, si no tienen buenos niveles de anticuerpos o si no están vacunados, se pueden exponer por vía sexual a hepatitis B, y pueden luego desarrollar una hepatitis B crónica con cáncer hepático, con cirrosis y con todas las complicaciones asociadas a la hepatitis B. Mientras que si están todos protegidos, si nosotros seguimos, en el caso de la infección por COVID, protegiéndonos, utilizando la mascarilla, como si no tuviésemos vacuna, seguramente esto nos va a ayudar a tener una mayor adherencia a cumplir todas estas normas de bioseguridad. Entonces, en pacientes con VIH, volviendo al punto de las vacunas, sabemos que el mejor momento es cuando tengan más de 200 CD4 y ojalá que estén bajo tratamiento antirretroviral e idealmente que tengan una carga viral indetectable. Con todo esto, el plan de vacunación, he aprendido que lo ideal es enemigo de lo bueno. Nosotros necesitamos administrar la vacuna, necesitamos que lleguen pronto las vacunas y poder poner a rodar toda estrategia que están en todos los lineamientos del ministerio. Y de igual forma, en pacientes con VIH, si tienen riesgo para infección por COVID y para complicaciones, debemos vacunarlos de una manera muy pronta, independiente de su valor de CD4, hablando que estamos en un contexto de pandemia.
Alguien preguntaba por allí ahorita qué pasaba con los anticuerpos y cuánto duran los anticuerpos en vacuna. Y estas no son preguntas nuevas. Estas preguntas ya se tenían, por ejemplo, en la vacunación contra la influenza. Y fíjense ustedes que influenza, que es un virus respiratorio estacional, que era el que más se asociaba a mortalidad antes que llegara la COVID-19. Quiero que aprecien las gráficas y miren la gran diferencia entre personas HIV positivas versus aquellas personas no infectadas con el virus del VIH. Y miren ustedes el nivel que alcanzan los títulos de anticuerpos. Noten ustedes que 56% títulos adecuados en la población con VIH, 80% en la población no VIH. Y quiero que revisen también cómo, por ejemplo, el incremento de los títulos es mucho menor en la población con VIH y es mucho menor en aquellos que tienen más de 35 años. Y cuando hablamos del tiempo, ustedes pueden apreciar cómo después de 6 meses de administrar la vacunación contra la influenza en la población con VIH, tienen una menor títulos de anticuerpos neutralizantes contra este virus de la influenza. Así que estos datos de anticuerpos neutralizantes, de títulos de anticuerpos, la verdad no son nuevos. ¿Qué tenemos que también reconocer en la población de personas con VIH? Y es cuáles son el tipo de vacunas que pudieran estar contraindicadas. Y aquí hay que ser muy claros que las vacunas que son de virus vivos atenuados son vacunas que no se deben utilizar en la población que tenga menos de 200 CD4. Inclusive, esto lo hemos aprendido en el transcurso de los años porque antes era absolutamente contraindicado las vacunas de virus atenuados en la población con VIH. Recordemos en muchos pacientes que querían viajar a Brasil o a Panamá, por mencionar algunos países cercanos a nosotros, que no podíamos recomendar la vacunación contra la fiebre amarilla, pero eso también ya cambió y sabemos que si tiene más de 200 CD4 se podrán vacunar contra estos virus vivos atenuados. Y esto es importante porque cuando nosotros tenemos la población de personas inmunosuprimidas, siempre necesitamos hacer un balance entre el beneficio de la vacunación y el riesgo potencial de complicaciones de una baja inmunogenicidad o que las vacunas puedan desarrollar la infección en esa población que está altamente susceptible a consecuencia de ese defecto en su sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué el ministerio habla y dice que el VIH es está como enfermedad priorizada para recibir la vacunación contra la COVID-19? Y esto tiene que ver mucho con que si el VIH es o no es un factor de riesgo importantemente asociado a la mortalidad. Nosotros en Colombia, la estadística que da el Instituto Nacional de Salud con respecto a patologías diferentes a las hipertensión, cardiovascular, obesidad, las patologías respiratorias que impactan en mortalidad, las otras como el VIH, por ejemplo, inmunosuprimidos, son muy poco en números, pero estoy casi seguro que los 183 participantes que tenemos ahora, posiblemente ya conocemos pacientes que han tenido complicaciones por la COVID-19 y posiblemente tenemos algún paciente que desafortunadamente falleció por la COVID-19. Les traje solamente este trabajo que fue recientemente publicado en el Lancet y es hecho en Inglaterra, en donde ellos lo que hacen es que revisan toda la base de datos de personas con VIH y sin VIH. Y quiero que observemos los números. Miren ustedes que fueron 17 millones de personas en el grupo que no tenía VIH versus 27.480 pacientes con VIH. No encontraron ninguna diferencias con respecto a la edad ni tampoco con respecto al sexo. Lo que sí, que los pacientes VIH eran más frecuentemente fumadores activos que los no VIH. Había más población afroamericana o negra en el grupo de personas con VIH. Interesante, también encontraron que la población con VIH tenía una peor condición socioeconómica
con respecto al grupo no VIH y no encontraron diferencias con respecto a las comorbilidades, es decir, hipertensión, EPOC, patología cardíaca, patologías neurológicas, trasplante, artritis reumatoidea, entre otros. Aquí a la derecha podemos apreciar que no hay diferencia en cuanto a asma, diabetes, cáncer, malignidad hematológica y alteraciones renales entre estas poblaciones. Bueno, y cuando ya revisan la mortalidad, fíjense ustedes que la mortalidad en forma comparativa fue mayor en el grupo de pacientes con VIH y que esta mortalidad, noten ustedes que habían una mayor proporción de personas más jóvenes, de personas de raza negra y de pacientes diabéticos con VIH que tenían una mayor posibilidad de morir. Y cuando ya se van a todo el estudio y comparan las curvas, ustedes pueden apreciar cómo evidentemente el VIH tiene un riesgo importante de asociarse a complicaciones y a muerte asociadas al SARS-CoV-2, y cuando lo ajustan por las diferentes variables se mantienen estas diferencias siendo mayores en la población que tiene un bajo estado socioeconómico, que tienen una raza negra y que son diabéticos, y a mayor edad también van a tener un mayor riesgo. Así que la primera conclusión que necesitamos tener el día de hoy es que nuestra población de pacientes que se encuentran en los programas definitivamente están asociados a complicaciones y a mortalidad por el SARS-CoV-2. De allí que esta población sea atendida o sea clasificada por el gobierno y por el Ministerio de Salud como alto riesgo, y por allí lo priorizaron. Aquí está el resumen de las poblaciones priorizadas con sus números que tenemos: 1.200.000 en talento humano en salud, y en VIH 102.000 pacientes que deberán ser vacunados en una forma prioritaria. Entonces, ya sabemos que independiente del nivel de CD4, nosotros vamos a vacunar a nuestros pacientes con VIH, también independiente de la patología que tengan o si son personas que no tienen otras comorbilidades diferentes al VIH. Todos mayores de 16 años deberíamos ofrecerlo, y aquellos que digan que no, debemos preguntarles cuáles son las razones para no vacunarse, y con argumentos sólidos científicos, que espero que esta presentación nos ayude un poco para continuar con esa pedagogía con nuestros pacientes, los podamos convencer de vacunarse. Entonces, como decía el doctor Sea, esta no es la primera epidemia, desafortunadamente tampoco va a ser la última, y las vacunas, perdón, las infecciones siempre han hecho parte de la humanidad. Y cuando repasamos las pandemias, que la gripe española, que la peste negra, que la viruela, entre otros, nosotros aquí podemos de alguna forma concluir que una de las herramientas de defensas de la humanidad han sido la utilización de las vacunas. Y quiero que observen a su derecha de esta gráfica cómo, en la medida en que nosotros tenemos una vacunación y que nuestros programas de vacunas son fuertes, comenzamos a observar que la morbilidad y la mortalidad infantil comienza a cambiar y que comienzan a desaparecer muchos de los patógenos. Por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros papás nos podrán contar miles de historias del sarampión, de la viruela, de la difteria, en fin, pero nosotros en el campo de la medicina, de verdad, cuando hemos visto un polio, la polio fue erradicada en las Américas hace muchos años, cuando hemos visto difteria, sarampión. Ahora con el fenómeno migratorio de los hermanos venezolanos que por su situación económica, social, etcétera, política, no tienen acceso a la vacuna, es que hemos visto reemergencia del sarampión, pero no hemos visto grandes brotes en las ciudades. Y cuando hablo de sarampión, estoy diciendo de un virus altamente contagioso a través de los aerosoles, mucho más contagioso que el SARS-CoV-2. La gráfica a la izquierda la dejé solamente para contarles
que cuando uno recibe la vacuna contra la COVID-19, la mayoría, excepto la de Janssen, requieren 2 dosis con intervalos entre ellas. Y estas 2 dosis son necesarias por el momento para que podamos tener esos anticuerpos o esas células inmunológicas que nos van a ayudar en la prevención de la infección por el SARS-CoV-2. Y esto requiere tiempo. Montar esta respuesta inmune requiere tiempo. Y el periodo de incubación del virus es por 14 días. Entonces, habiendo dicho esto, si una persona está con la infección por el COVID, pero está asintomática y se vacuna, es posible que por la evolución natural de la infección del COVID, desarrolle en los siguientes 10 días los síntomas de la COVID-19. Y esto no se puede interpretar como que la vacuna aumentó la posibilidad de enfermarme de COVID, ¿no? O que fue que estas vacunas me dieron la COVID. Y lo digo porque esta historia ya la hemos vivido con la influenza. ¿Cuántos de nosotros rechazamos la vacuna de la influenza porque me da gripa? ¿Cuántos de nuestros pacientes rechazan la vacuna de la influenza porque es que me da gripa? Y la verdad, para que la vacuna funcione, necesitamos protegernos, darle tiempo a la vacuna, mientras que el periodo de incubación de estos virus respiratorios es muy corto y ante una exposición te puede dar el virus y la vacuna no te va a proteger si fue muy cercana la fecha de la vacunación con la exposición a estos virus respiratorios. ¿Por qué es importante la vacunación y cómo la humanidad llegó a controlar el polio, el sarampión, la difteria? Es por esta gráfica que se ha vuelto tan famosa, que es la inmunidad de rebaño. Cuando todos nacemos, de una nos colocan vacunas, ¿no? Y pasamos todo un año llorando cada mes, cada 2 meses con estas vacunas que nos aplican y que hacen parte de una estrategia nacional gratuita para todo aquel que haya nacido en nuestro territorio. Y ¿por qué la sarampión cuando llegó y hubo estos casos muy esporádicos en alguna ciudad del país, no se generaron estos brotes? Por la inmunidad de rebaño. Todos teníamos anticuerpos, colectivamente damos nuestro aporte y entonces todos nos protegemos. A la izquierda de la gráfica es lo que está sucediendo en la actualidad. Esta persona que está aquí en rojo tiene COVID, en los que están en azul no tienen COVID y no han sido expuestos al COVID ni tampoco han sido vacunados. Cada persona con el contacto estrecho va a producir 2 a 3 casos de COVID-19, porque ese es el R0 de este virus. Y cada persona a su vez produce otros 2 o 3. Y al cabo de un tiempo vamos a tener lo que pasó en enero. Llegaron las fiestas de diciembre, en fin, las novenas, las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y mil cosas que pasaron. Rompimos las barreras, aumentamos el contacto estrecho y tuvimos este incremento en los casos que llegaron a hospitalizar y a tener casi 100% de la ocupación en nuestras clínicas y hospitales. Hoy podríamos decir que estamos cerca de esta gráfica del medio. Y es que algunos ya se infectaron, tienen anticuerpos, otros 100,000, casi 200,000 estamos en las primeras dosis de las vacunas. Vamos a generar inmunidad, pero todavía existe mucha población susceptible a la COVID-19 y debemos continuar con la medida de bioseguridad. Máxime hoy que no tenemos ningún tratamiento efectivo que ofrecerle a las personas en la prevención, en la disminución de los síntomas o en el tratamiento de la infección viral como tal en pacientes hospitalizados o en los cuidados intensivos. Y lo que queremos llegar es a esto que está a la derecha, que se ha repetido con todos estos bichos. Y es, si todos nos vacunamos, vamos a tener los anticuerpos y entonces esta persona que tiene el COVID va a estar rodeado de todos que vamos a estar protegidos y entonces la posibilidad de que nos infectemos evidentemente va a ser mucho más baja y aquellos que están aquí de azul y que no están vacunados y que están susceptibles, nosotros los vamos a arropar y vamos entre todos a disminuir y ojalá evitar que se infecten.
Entonces necesitamos seguir informándonos mejor para evitar confusiones, para que nuestro mensaje sea cada vez más claro y la comunicación sea asertiva y que no nos pase como esta amiga, ¿no? Que pues no estaba segura de cómo funcionan las vacunas y por lo tanto no puede transmitir muy bien los mensajes. Las vacunas empezaron en el año 1798, cuando el doctor Jenner pues, se le ocurrió tomar una pústula, una lesión de alguien con viruela y la inyectó y hizo un concentrado ahí, un macerado, no sé cómo explicarlo bien de verdad, y con eso vio que muchas personas tenían protección y que no desarrollaban las manifestaciones severas de la viruela que estaba acabando con el continente europeo. Ya luego comenzamos a refinar el conocimiento en la inmunopatología, en la virología, en la bacteriología y demás, y comenzamos a desarrollar otros métodos, ¿no? de tener vacunas más seguras. Entonces, organismos muertos, toxinas, proteínas, pero la ciencia humana estaba muy en deuda con vacunas que fuesen seguras, pero también ojalá eficaces. Y el doctor ya lo decía, que ojalá esa eficacia fuese del 100%. Y estas vacunas comenzaron a estudiarse algunas plataformas diferentes a la estrategia tradicional, que era tomar el virus, la bacteria, inactivarla o dejarla muerta, y que todas esas proteínas genéticas que tenían estos virus o bacterias despertaran inmunológicamente. Evidentemente había una mayor posibilidad de tener reacciones con respecto a las vacunas. Bueno, entonces, estos estudios del coronavirus comenzaron por allá en el año 2002 con el SARS, luego en el 2012 con el MERS y llegó la prueba de fuego que fue el SARS-CoV-2. Recordemos que 15 días después de los casos que se describieron en China, pudimos tener la secuencia completa del genoma del virus, lo cual facilitó estudiarlo, comprenderlo más, el mecanismo de acción, cómo le hacía con el receptor tipo 2 de la enzima convertidora en angiotensina y con las proteínas de serina que le sirven como correceptores y también cuáles eran los principales mecanismos fisiopatogénicos, los epítopes. Bueno, todo esto se pudo descubrir de una manera rápida y comenzaron con alianzas de gobiernos, universidades, industria farmacéutica, filantrópicos, a un problema que ya no era en la China, ni un problema que estaba en el África, es un problema que estaba afectando toda la humanidad, todas las economías, y había una urgencia manifiesta de poder tener un medicamento o una vacuna que nos pudiera ayudar a por lo menos comenzar a reconstruir nuestras sociedades, nuestras comunidades y de a poco nuestros países. Entonces comenzó algo que ya se venía utilizando para el tratamiento del cáncer y que venía en proyecto para desarrollarse contra la influenza. No sé si recordemos, pero la vacuna de la influenza tiene una inmunogenicidad pues, que por ahí es 40%, ¿verdad? Y nosotros lo recomendamos siempre que nos vacunemos contra la influenza. Algunos habían propuesto una doble vacunación contra la influenza para poder mejorar esos títulos que comenzaban a caerse durante el tiempo y que podían facilitar con fenómeno de migración y que tanto los del hemisferio norte viajaran al sur y viceversa y poder trasladar a través de la globalización todos estos virus de influenza. Entonces, habiendo conocido toda esta información y ya teniendo algo adelantado, se desarrollaron estas vacunas de RNA mensajero, que palabras más, palabras menos, toman la secuencia del RNA del SARS-CoV-2 que sintetiza la proteína S y que luego la envuelven en nanopartículas, en una capa lipídica, no las inyectan en el músculo deltoides, allí va a las células, al miocito, utiliza el citoplasma del miocito o ocurren todos los fenómenos del RNA mensajero, la traslación, la producción de la proteína S o spike y esta proteína S luego por endocitosis hace un estímulo al linfocito T
y también a la producción de los anticuerpos, pero en ningún momento interfiere con el núcleo. Y además tiene una vida media de 3-4 minutos, con que esto no daña el ADN, que tanto ha sido una de las teorías conspiradoras. La otra estrategia fue la de tomar esa secuencia de RNA, pero no envolverla en nanopartículas, sino utilizar como chasis un adenovirus inactivo. Y este adenovirus inactivo, ojalá que fuese de un animal y que no hubiésemos tenido ese brinco de especie como el COVID, y que solamente en los animales, para que no tuviésemos anticuerpos previos contra esos adenovirus. Y a ese adenovirus inactivo, pero replicante, ponerle como chasis y ponerle allí la secuencia de RNA, y que luego sintetizara la proteína S, y bueno, ya lo demás es historia al generar anticuerpos contra la proteína S. Alguien preguntaba la de los rusos. Los rusos utilizaron 2 vectores virales, y con estos vectores virales lo que hacían era básicamente eludir la respuesta inmune que contra el primer vector tuviésemos. Pues no sé, Héctor, qué pasó, pero hay mucho eco. Bueno, en resumen, las vacunas lo que hacen es esto, nos inyectan algo, RNA, vector viral, en proteínas, en virus vivo atenuado. Esto lo hacen todas las vacunas, y al final lo que se quiere lograr es ese estímulo en la linfocito B y en el linfocito T, ojalá de memoria. Entonces, las vacunas de RNA mensajeros, pues hay ya varios estudios, Moderna, Pfizer. Se está haciendo un estudio aquí en Colombia, de hecho en Cali, se están reclutando voluntarios para el del CureVac, que también es de RNA mensajero. Esta vacuna de RNA mensajero les traje solamente esto que fue publicado el 31 de diciembre en el New England Journal of Medicine, que es el estudio de Pfizer, que es la que tenemos disponible en Colombia en la actualidad. En azul es el grupo placebo, en rojo es el grupo que recibe la vacuna. Los cuadritos que están aquí bien marcaditos, bien resaltados, son los cuadros severos de infección. La vacuna de Pfizer son 2 dosis, al día 0, al día 21. Y quiero que observen cómo comenzamos a ver estas marcadas diferencias entre el grupo placebo y el grupo que recibe la vacunación, lo cual da un nivel de eficacia para todas las manifestaciones de la enfermedad en un 94%, con pocos eventos adversos, la mayoría ya comunes a todas las vacunas, siendo más frecuentes en la segunda dosis y especialmente en la población menor a los 55 años. En la vacuna de Moderna pasa algo también muy similar. El principal evento adverso, o el más serio de estas vacunas de Moderna y de Pfizer, es la reacción anafiláctica, que se da básicamente porque necesitan una ultracongelación, y para ello requieren el polietilenglicol, que es el culpable hoy de esta reacción anafiláctica. Sin embargo, esta reacción anafiláctica, quiero que observen que esto fue publicado hace poco en el JAMA, en casi 10 millones de dosis, y miren los eventos adversos. En la de Pfizer fueron casi 4 por millón de dosis administradas, y en la de Moderna 2.5. En otras palabras, si todo Cali se vacuna con la de Pfizer, todas, supongamos que tengamos 2 millones de habitantes, es decir, 4 millones de dosis, tendríamos aproximadamente 15 reacciones anafilácticas en toda Cali, pero con 95% de protección y con 0 hospitalizaciones y 0 muertes por SARS-CoV-2. Hay que recordar que estas reacciones anafilácticas se pueden presentar, que son eventos inusuales, que son eventos reversibles con un adecuado tratamiento médico. De allí que una vez estas vacunas que requieren ultracongelación se administren, las personas deben observarse por 15 a 30 minutos de acuerdo a los antecedentes previos de alergia o de reacciones anafilácticas que tengan en las personas. Hoy Pfizer está trabajando en vacunas con esta secuencia de RNA y con otras secuencias de RNA por las variantes, pero que no requieran la ultra congelación. De hecho, pidió una autorización a FDA para que no fuera a menos 70 grados, sino a menos 20 grados centígrados, como sucede con la de Moderna.
En las otras vacunas, esta diapositiva me gustó mucho. Esto fue el doctor José Gilberto Montoya, entonces me la robé. Pero me parece interesante poder explicarles aquí las vacunas que están ahorita aprobadas y que se van a utilizar. Y de hecho, estas vacunas fueron las que Colombia compró. Nuestro país compró Pfizer, Moderna, que ya hablamos un poco de ellas, y compró muchas de estas vacunas que están aquí, que ya están aprobadas. La primera de ellas es la vacuna de Janssen. La vacuna de Janssen ya fue aprobada por FDA la semana anterior, el fin de semana pasado. La vacuna de Janssen utiliza adenovirus, no requiere ultracongelación, es una dosis, tiene una eficacia del 67%, digámoslo así, fue mucho más eficaz en los Estados Unidos que en otros países. Aquí Colombia participó con voluntarios en estos estudios clínicos. En la actualidad se está desarrollando una fase 3 con 2 dosis de la vacuna de Janssen. Y algo importante que sucede con la de Janssen, con la de Pfizer, con la de Moderna, con la china, con la rusa, con todas, es que la protección en hospitalización y muerte es del 100%. Luego tenemos la vacuna AstraZeneca, utiliza adenovirus, son 2 dosis. Tiene una protección del 70% en resumen. Interesante que ellos cometieron un error y que la primera dosis la dieron con la mitad del vector viral y la segunda dosis con el vector completo. Y esos que recibieron baja dosis, dosis estándar, tuvieron una protección del 90%. Sin embargo, vino la variante surafricana y esta variante surafricana disminuyó la eficacia de esta vacuna, porque la variante sudafricana hizo cambios ahí en el nivel del epítope, la proteína S, y entonces ya los anticuerpos no eran capaces de bloquearla, pero el nivel de protección contra hospitalización y muerte seguía muy cercano al 100%. Entonces, fíjense que las diferencias en la eficacia de las vacunas también pueden ser derivadas no solamente de cómo se hicieron las vacunas, si es RNA, sino también está explicada por cómo se construyeron los diseños de los estudios, cómo estaba la tasa de infección y de exposición del grupo placebo en cada lugar donde se desarrollaron las vacunas y las variantes virales. Entonces, Moderna solamente fue en los Estados Unidos, Pfizer, la mayoría de las personas que participaron fue en los Estados Unidos, mientras que a AstraZeneca le tocó bailar con la más fea, a la de Janssen también, que fue con estas cepas de Sudáfrica y ahora la de Brasil. Novavax son proteínas, ya no son ni RNA ni vector viral, la proteína S como tal. Y Novavax tiene una eficacia del 90% del grupo en el Reino Unido y 60% en Sudáfrica, con una protección mayor al 90%. Perdón, del 100% en hospitalización y muerte. La Sputnik también 100% de eficacia en hospitalización y muerte, 91% en la protección global, pero ya hemos dicho que esta protección global o esta eficacia global no es comparable entre las vacunas. Y la de Sinovac, que son ya virus muertos, son 2 dosis. No hay están todos los datos publicados de la fase 3. Interesante que la eficacia fue muy diferente en los países donde se probó. Fíjense, Turquía, Indonesia, Brasil. Y esto tiene que ver con los cambios genéticos del virus seguramente, pero la protección para hospitalización y muerte es del 100%. La Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, nosotros necesitamos vacunas que tengan una eficacia mayor al 50%. Y ha sido sorprendente la eficacia de la RNA mensajero, pero insisto en el mensaje que la protección en hospitalización y muerte es del 100%. Pero bueno, esta charla es de VIH y estamos hablando de cuál es la mejor vacuna para poblaciones con VIH. Entonces, vamos a revisar algo de los estudios. Este es del estudio de AstraZeneca, de la vacuna AstraZeneca. Y aquí dice, bueno, aquí están los voluntarios, 2.000 en el Reino Unido, 4.000 que utilizaron dosis estándar y 4.000 en Brasil. Y las comorbilidades, diabetes, enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular y pacientes con VIH fueron excluidos. Bueno,
Esta es la de Pfizer, aquí están todas las comorbilidades y fíjense ustedes que en la de Pfizer solamente incluyeron en el análisis un paciente con VIH en el grupo placebo entre los 18 hasta los 65 años. Entonces, en resumen, y esto es algo interesante, en resumen, en la vacuna de Pfizer se incluyeron, perdón, participaron 196 personas con VIH como voluntarios, pero ninguno lo incluyeron, bueno, solamente uno lo incluyeron en el análisis. En la de Moderna, participaron 176 voluntarios con VIH positivo y la eficacia en ese grupo fue del 100%. La de AstraZeneca también solamente 160 voluntarios con VIH y ninguno incluyeron en el análisis. Y la de Janssen, 1.218 personas con VIH positivo fue la que más, bueno, la única, por decirlo así, que tuvo un número relativamente significativo. Además de esto, los incluyeron en el análisis. El grupo de la población con VIH en la vacuna de Janssen era el 2.8% de todos los participantes, de los cuales dos que estaban en el grupo de vacuna, que les tocó vacuna, les dio COVID, ¿no? Y 4 de todos esos 1.218 VIH que estaban en el grupo placebo, a esos 4 le dio también COVID. Entonces, la protección fue muy alta en este grupo, teniendo en cuenta que fueron 1.218 voluntarios. La experiencia nos sigue diciendo si en el mundo real, en la vida real, tenemos datos sobre vacunación contra el COVID en personas con VIH. Y yo creo que este es el trabajo que involucra un mayor número de pacientes o de voluntarios, perdón, que se han vacunado. Esto salió hace una semana publicado en el New England Journal of Medicine. Y fíjense, esto es la experiencia de Israel con los primeros 96,000 vacunados. No sé cómo le hicieron, pero vacunaron y a cada persona que estaba vacunada le buscaron un control, ¿no? La misma edad, sexo y con las mismas comorbilidades para poder definir cuál era el nivel de protección después de la primera dosis, en el tiempo de la administración de la primera dosis, cuál nivel de protección que alcanza esta primera dosis antes de la administración de la segunda dosis y obviamente después de la segunda dosis y pues, los resultados fueron muy contundentes, en donde lo que observaron al final era lo mismo que habían dicho el estudio fase 3 publicado en diciembre en el New England Journal of Medicine. De esos 596,000 pacientes, habían 16,000 inmunosuprimidos, que era el 2.7%, pero aquí no especifican de esos inmunosuprimidos cuántos eran VIH. Aquí en estas gráficas les quiero mostrar que en azul están los vacunados, en rojo los que no se vacunaron y bueno, yo creo que la imagen habla por sí sola cómo la vacuna tiene un nivel de protección para la infección documentada, para el COVID sintomático, para la hospitalización, para el COVID severo y evidentemente bajando la mortalidad. Y este nivel de eficacia de las vacunas es independiente si tienen o no condiciones comórbidas coexistentes. Si tienen una, dos o tres condiciones comórbidas, se mantiene el nivel de eficacia de la vacuna y especialmente después que la persona recibe la segunda dosis, porque ese es otro aspecto que ha sido muy controversial en todos los países ante la poca disponibilidad de las vacunas. En algunos países como Canadá, Inglaterra y creo que Francia también están recomendando que la primera dosis es bien importante y la segunda dosis básicamente cuando ya todos se vacunen, comenzar nuevamente a vacunar a las personas. Pero los estudios clínicos han sido totalmente diferentes con unos intervalos de dosis de 21 días y si se obtienen estos datos y si uno los revisa muy bien, se puede apreciar que el mayor provecho de la vacuna o por lo menos la de Pfizer es cuando usted tiene ese intervalo de 21 días. Entonces, las vacunas contra el COVID-19 no hay contraindicaciones para que se administren la vacuna. La vacunación es la mejor forma de contener la transmisión y superar la pandemia.
la vacuna no te exime del distanciamiento físico, no lo que pasó hoy en Texas y creo que fue en Illinois, donde ya los gobernadores de esos estados dijeron que no más mascarillas. Por el contrario, tenemos que seguir reforzando el mensaje de las mascarillas hasta que todos nos vacunemos. Todas las vacunas tienen un 100% de protección o de eficacia en situaciones de hospitalización y cuando la enfermedad es grave. Hasta la fecha, bueno, la gráfica dice 150, pero hoy van más de 200 millones de dosis administradas, eventos adversos muy raros, principalmente reacciones leves, y el sistema de salud colombiano está preparado para el control y el tratamiento de estos eventos adversos. Así que, en conclusión, la vacunación en personas con VIH está indicada. Hace parte del grupo priorizado. No hay datos sobre la eficacia en real de la vacuna, pues está esta experiencia de la vacuna de Janssen. Evidentemente se deben acumular más datos. Sin embargo, siempre es bueno tener en una balanza el riesgo, población con VIH, alto riesgo de muerte por COVID, el beneficio de una vacuna que es segura en la población con VIH y que está demostrando un nivel de eficacia muy alto en hospitalización y muerte. Hay que vacunarnos todos, incluyendo nuestros pacientes y nosotros todos, en una forma temprana, ojalá al mismo tiempo. Todavía no sabemos mucho si necesitamos más dosis de lo que pues, se ha dicho en los estudios. Y bueno, yo creo que aquí termino y mientras ustedes van pensando, solamente recordarles a todos que pues Jorge Oñate ha sido ese es el Oñate más famoso, ¿verdad? Y que ha sacado del anonimato a la región de donde yo soy, al pueblo donde yo soy. Los dejo con un fragmento de una de sus canciones que han sido éxitos. Y mientras ustedes van pensando que van a preguntar y podemos interactuar mejor sobre vacunación en personas con VIH. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Y bueno, ya tenemos una cantidad de preguntas aquí para responder en este tema que, como hemos dicho, llama mucho la atención. Uno de los temas tópicos dentro de todas estas preguntas que tenemos aquí disponibles es las dosis de vacuna en personas con VIH. Aunque de todas formas faltan datos, podemos asumir que van a ser las mismas que se utilizan para población general, o teniendo en cuenta que el paciente con VIH puede tener una caída de anticuerpos en el tiempo o una disfunción en la inmunidad celular, podríamos pensar que va a requerir una mayor dosis de refuerzo más adelante. ¿Qué podremos decir al respecto? Sí, no, me encantaría poder contestar mejor la pregunta, pero la vacunación masiva comenzó hace que 2, 3 meses. Por lo menos sabemos que hay un nivel de protección y de eficacia, perdón por la palabra protección, de eficacia, similar a las personas no VIH o no inmunosuprimidas. Ahora, ¿el cuánto tiempo durará esta respuesta a anticuerpos de inmunidad celular? No lo conocemos, tampoco sabemos si esto va a ser dependiente de los CD4, la verdad no lo sabemos todavía. Seguramente a final de este año podríamos responder mejor y con más datos sobre este tipo de inquietudes que son muy válidas. Ya vimos la experiencia de influenza, en donde como los títulos de anticuerpos en 6 meses bajan y posiblemente se repita en SARS-CoV-2, pero recuerden que estamos hablando de dos vacunas diferentes, de las plataformas que se utilizaron son diferentes, que todas las vacunas generan un alto grado de inmunogenicidad en todos los grupos de población y que debemos estar muy atentos a estos datos para poder luego establecer si van a requerir más dosis de las personas con VIH y todas las pacientes inmunosuprimidos. Han preguntado por la vacuna china de virus atenuado. ¿Qué opinión les merece, doctores, el uso de esta vacuna en pacientes con algún grado de inmunosupresión? Bueno, pues el grado de inmunosupresión no hay problema, porque la vacuna china es el virus totalmente inactivo, no es un virus atenuado, así que no hay ningún problema y se puede administrar en las personas inmunosuprimidas. Yo creo que la vacuna china
pues ha tenido un cierto, o por lo menos eso es lo que yo he visto, un cierto grado de rechazo precisamente por eso, ¿no? Porque es chino, porque la ideología, por mil cosas que tenemos en contra y que también porque hemos escuchado que en Brasil 51% de eficacia y que por allá la otra de Pfizer y Moderna el 95%. Y hemos interpretado que si son 100 personas, entonces 50 se van a enfermar y si son 100 personas en la de Pfizer, 5 se van a enfermar. Y la verdad es que desde el punto de vista epidemiológico, estadístico, estos datos no se pueden comparar así. Hay diferencias en el diseño de los estudios, diferencias en las poblaciones estudiadas. Recordemos que en los estudios se compara una población placebo que otra población que ha sido vacunada y que cada población tiene el riesgo y que ese riesgo es el que va a determinar el grado de exposición y posiblemente el grado de infección y la frecuencia de las mismas. No tuvimos en cuenta las variantes genéticas. Hoy en día, todos los estudios que se están haciendo de vacunas están realizando evidentemente PCR y están haciendo aislamientos y buscando el genoma de esos virus para ver el impacto que tienen todas estas variantes, ¿no? Y aquí quiero aprovechar antes que se me olvide que esta vacuna de Janssen que fue aprobada, mostró un 70% de eficacia para la prevención de infección asintomática o de infecciones leves, lo cual es un número muy, muy alto, muy bueno y también dice un poco lo que el doctor se ha mencionado al principio de la inmunidad mediada por IgG y de IgA y cómo estos virus respiratorios que entran por las mucosas a veces es muy difícil la prevención a través de vacunas de estas infecciones asintomáticas o infecciones leves. Sabemos que todos los medicamentos en general, y las vacunas no están exentas de ellos, pueden tener efectos secundarios y como usted lo mencionó hace un momento, esos son mínimos, aunque pues por el show mediático pues resultan ser los que más se escuchan en los medios de comunicación. Cuando una persona ha tenido una reacción alérgica, anafiláctica a una de estas vacunas, ¿se le contraindicarán todas? ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, las vacunas tienen diferentes adyuvantes. En la de Pfizer y Moderna utilizan esto de polietilenglicol para la ultracongelación. Las otras como la China necesitan el aluminio para mejorar esa respuesta inmunológica. No sabemos todavía de la intercambiabilidad de las vacunas, pero es claro que primero no hay contraindicaciones. Segundo, aquellas personas que ya saben que son alérgicas, perdón, al polietilenglicol, deben consultar primeramente con un alergólogo. Ya hay varios alergólogos que tienen el sustrato, ¿no? Para hacer las pruebas con respecto al polietilenglicol. Y aquellos que son alérgicos a otras sustancias, medicamentos, alimentos u otras vacunas, pueden recibir estas del COVID-19 con un periodo de observación de 15 a 30 minutos. Si alguien presenta una reacción adversa severa, anafiláctica a una de las vacunas, no se va a utilizar una segunda dosis con esa vacuna. Se tendrá que evaluar con el servicio de alergología y probablemente se pueda vacunar con otros tipos de vacunas que utilicen adyuvantes diferentes. Podemos entonces mezclar vacunas, es decir, si yo me puse una vacuna, luego me podría poner otra. Por el momento no, no se pueden mezclar las vacunas. Se está haciendo un estudio actualmente, no sé en cuál de los países, si es Azerbaiyán, Uzbekistán, bueno, uno de esos países, y en donde se está combinando la de AstraZeneca y la Gamaleya, o sea, la rusa, la Sputnik. No recuerdo bien cuál va primero y cuál vector de la rusa utilizaron, pero lo que mencionan es que están llegando a obtener un nivel de eficacia del 100% global, ¿no?
pero se necesitan más datos y todavía tenemos que decir que no hay ninguna indicación para combinar vacunas. Los pacientes que han tenido COVID tienen indicado vacunación. Sí, la respuesta es sí. La pregunta es ¿cuándo? Cuando ya hayan resuelto su COVID, cuando se encuentren en una fase convaleciente. En infección natural por COVID, los anticuerpos pueden durar hasta 8 meses. Entonces, cualquiera de estos 8 meses puede ser un buen momento. Nosotros en el consenso colombiano de SARS-CoV-2 recomendamos después de 3 meses, que parece ser que es la recomendación más oficial en todas las agencias gubernamentales. Y la otra pregunta es ¿cuántas dosis? Y por el momento, lo que se sabe es que una dosis puede ser suficiente para hacer ese recorderis al sistema inmunológico y que la persona quede protegida con un menor riesgo de presentar reinfecciones. Muchas gracias, doctor. Doctor Sea, el doctor Andrés Felipe Zapata le pregunta específicamente, ¿usted cree que sea posible obtener una vacuna universal para coronavirus como se ha intentado con influenza? Pues se ha intentado con influenza y así todo, a pesar de que tengo mucha más experiencia, no se apoya. Yo creería que no. Pues al menos con las estrategias que tenemos actualmente, ¿no? Probablemente a futuro, ya créanme que uno ya se vuelve un poco más cauto en hacer este tipo de aseveraciones, porque pues las vacunas RNA, por ejemplo, yo siempre las vi muy lejanas, ¿no? Toda la vida en inmunología uno enseñaba que las nuevas estrategias de vacunas de desarrollo son las vacunas de DNA y los RNA mensajeros. Y repetíamos eso y lo vimos siempre muy lejano hasta que pues la vida nos mostró otro camino, ¿no? Yo creo que va a ser lejano y que igual esto van a ser muchos mercados, muchos países, muchos esfuerzos distintos tratando de generar probablemente las vacunas estacionarias, que será lo que vendrá probablemente en el futuro. Muchas gracias. Finalmente, ¿cuál es el papel que ustedes consideran, doctores, de los programas de manejo integral respecto a estos esquemas de vacunación? Y por allá, hace rato preguntaron por qué a los médicos que trabajamos y al personal que trabajamos en los programas de manejo integral no fuimos priorizados para vacunación. Bueno, muy bien. Empezaré por la segunda. Ese es un gran debate. Nosotros planteamos una serie de reflexiones al ministerio, en este caso, sobre la priorización. El COVID-19, sabemos que está en todos los niveles de atención en salud, ¿verdad? En todas las población de pacientes pediátricos, embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros la verdad queríamos, y esto lo digo con sinceridad y también con algo de modestia, peleamos porque todo el talento humano en salud, todo, pudiera estar en la primera línea, o bueno, que se acabara eso de primera y segunda línea y tercera línea, y que todos nos pudiéramos vacunar. Pero nos enfrentamos a un aspecto importante que es la logística y otro aspecto que es la disponibilidad de las vacunas, ¿no? Si tuviésemos un número suficiente de vacunas, miren que hace que, ¿cuánto empezamos la vacunación? Hace 10 días, algo así, y el gobierno ha dicho que para el 20 de marzo debemos ya pasar a la segunda fase, y o sea, tenemos que vacunar en 17 días 2 millones de personas, y pues la verdad es que no sé cómo, pero pues esos son los planes. Que estemos al 20 de marzo 2 millones y fíjense todos los retos que se han tenido y yo creo que eso a la postre, la poca disponibilidad del componente vacunal fue lo que llevó a que se mantuviera esta división de primera y segunda línea. Eso es lo que les puedo decir hasta allí. Y lo segundo, el papel en los programas, bueno, la población con VIH está en
¿cómo se llama esta vaina? En la cuenta alto costo, están identificados en la cuenta alto costo y al estar allí en esa gran base de datos, el gobierno ya sabe que son 120.000 dosis para la población con VIH que está en todo el país en esta cuenta alto costo. La estrategia se hizo a través de las EPS con sus respectivas IPS. Alguien en el día me preguntaba que por qué los programas no se convertían en vacunadores, pero bueno, toda la logística, ¿no? Tener las neveras, la cadena de frío, en fin, hacerlo 2 veces para la mayoría de las vacunas. Suena que era una tarea titánica que iba a ser un poco complejo que muchos de los programas lo hicieran y que más bien era más fácil de pronto aportarlos a través de la EPS. Y yo creo que el principal papel que tiene los centros de atención integral de las personas con VIH, en parte es esto que estamos haciendo, ¿no? Es mostrar los estudios, es controvertir la evidencia, es preguntar, es nosotros poder tener esas herramientas que nos van a servir para que pedagógicamente le informemos a nuestros pacientes. Ellos nos van a preguntar y nosotros tenemos que transmitirle el mensaje y poderlos con argumentos científicos explicarles todos estos mitos que hay de la vacuna, que el ADN, que el chip, que no sé qué, que la convulsión, que la alergia y demás, y que ustedes puedan también compartir su experiencia con los pacientes y le puedan generar ese incentivo para que ellos se vacunen, ¿no? Eso yo creo que es el principal papel y poder continuar controlando la infección por VIH y dándoles este instructivo educativo de la prevención del COVID-19 a través de las medidas de bioseguridad. Doctores, muchas gracias. Y yo creo que uno de los temas más importantes que nos llevamos de todo esto es lo que usted acaba de decir, doctor, es la pedagogía que nosotros podemos hacer sobre nuestros pacientes, pero creo que lo podemos llevar más allá también y es también atacar hacia la población general, hacia las redes sociales, que es por donde se está difundiendo todas estas teorías conspirativas. Yo creo que como poseedores del conocimiento también lo podemos llevar y por qué no viralizar también esos contenidos que ya con evidencia científica tienen potencial para contrarrestar toda esta desinformación que hay en redes sociales y que finalmente pues llega a conocimiento pues de los pacientes y de la población general. Doctores, muchas gracias por todo. No sé si el doctor Ernesto Martínez quiere hacer alguna parte. Bienvenido, doctor. Pues ya tocó, gracias, Héctor. No, solamente darles la bienvenida a todos a esta excelente audiencia que tuvimos el día de hoy y por supuesto mis más eterno agradecimiento a Andrés y a José por las excelentes conferencias. Prácticamente resolvieron todas las inquietudes, dejaron muy bien actualizadas a los que tuvieron la suerte de conectarse en el día de hoy en vacunas, tanto en el escenario global, los mecanismos de vacunas, como también en la población VIH. Así que ha sido un aprendizaje formidable que ustedes nos han brindado y creo que en nombre de todos les estamos dando unas gracias muy extensivas a todos ustedes. En cuanto a las teorías conspirativas, quiero hacer el comentario de que en lo que estamos haciendo de vacunas o lo que el mundo está haciendo hoy con vacunas para COVID no tiene ningún precedente. Al día de hoy se estima que ya se han puesto 271 millones de dosis de vacunas de COVID en el mundo y esto ha sido solamente en 2 meses. La vacunación de COVID en el mundo comenzó aproximadamente la segunda, tercera semana de diciembre y en poco más de 2 meses ya tenemos ese volumen de dosis de vacuna que no se ha presentado para ninguna otra patología a nivel mundial. Y como ustedes han podido ver, los efectos adversos que han salido a flote, como lo mencionó José con la vacuna de Pfizer, pues estamos hablando de 47 y 24 por la parte de Pfizer y Moderna. Son cosas absolutamente
mínimas, prácticamente que pudiéramos casi considerarlas al azar. Sabemos que hay los factores que se mencionaron, pero aquellos que tienen escepticismo acerca del riesgo de vacunas, pues tienen que mirar este panorama que estamos viviendo hoy y que nos garantiza que es la única solución que podemos dar a esta situación de anormalidad social y laboral que hemos tenido a través de un año. Así que son puntos que vamos a seguir reforzando, que en la medida en que la duración y la exposición a vacunas a nivel mundial se vaya dando más, seguramente se van a seguir reafirmando y seguramente cada vez más y más de aquellos escépticos preocupados por efectos a corto, mediano y largo plazo de vacunas van a resolver sus dudas y van a unirse a los afortunados vacunados en el mundo. También quería comentar porque surge con frecuencia también la pregunta de si estos escenarios que mencionó José en relación a VIH y SIDA, con vacunas que requerían ciertos niveles de CD4, sobre todo aquellas que son de virus atenuado, existe la posibilidad de que lo tengamos en el escenario de COVID. Y la verdad es que no, en este momento no hay ninguna vacuna de virus atenuado que esté en curso de desarrollo. Había una que la está desarrollando Merck Randone que decidió abandonar su desarrollo, que era de virus atenuado. Esto era con un virus que era derivado del virus de sarampión, atenuado, y resulta que la eficacia preliminar en el estudio fase 1 y 2 fue inferior a lo que una infección natural produce, y eso no es un criterio mínimo para que el desarrollo de una vacuna continúe. Que la inmunidad que se pueda observar tanto humoral como celular, como lo explicó excelentemente el doctor sea superior la que causa la vacuna sobre la inmunidad natural que produce la infección. Esto no pasó con esta vacuna de Merck Randone y abandonaron el desarrollo de esta vacuna atenuada. Asimismo que también abandonaron por la misma razón una vacuna para la cual tenía mucha expectativa y esperanza, que era una vacuna de aplicación de toma oral, de una pastilla, en donde se daba un virus que era con actividad replicativa basado en un modelo de un virus, de una vacuna que se había desarrollado contra el ébola. Desafortunadamente, algo que parecía muy prometedor por la facilidad de suministro. Imagínense una vacuna que se pudiera dar oralmente, lo que hubiera logrado hacerse a nivel mundial. Desafortunadamente, esta vacuna tampoco, que también era de Merck Randone, tampoco produjo el criterio mínimo de inmunogenicidad que se requería. Así que todos aquellos, todos ustedes que están viendo pacientes con VIH, pero también aquellos personas que están con VIH que nos están observando, pueden estar seguros de que las afirmaciones que han visto a través de la conferencia son al día de hoy y con toda seguridad van a seguir siendo ciertas. Las vacunas son extremadamente seguras y extremadamente eficaces para lo que una vacuna en términos generales busca hacer, y es prevenir enfermedad y prevenir transmisión. Así que de nuevo, Andrés, de nuevo, José, entre otras, creo que todos tenemos un sentido pésame, José, porque Jorge es familiar tuyo. Es que los Oñate no son muchos en Colombia. Los Oñate son pocos. Los que no saben, el doctor José Oñate proviene de la tierra de los vallenatos. Él es ¿cómo es que se dice? Valduparense. Bueno, no repito eso, no soy capaz de repetirlo, pero de tal manera que entiendo que Jorge Oñate era tío tuyo o primo tuyo, José. Primos, tenemos un grado de parentesco a nuestras familias. Así que, pues, de parte de todos nosotros nos duele enormemente la muerte de este ídolo de la música colombiana, del vallenato, y al mismo tiempo por ser familiar tuyo. Así que, pues, de nuevo, muchas gracias. Quiero también comentarles finalmente una noticia que creo que les va a gustar a todos ustedes, y es que a partir de este año, la certificación de Reviva y de la Asociación Colombiana de Infectología al curso de Reviva va a ser por cada evento académico que se realice. De tal manera, todos ustedes, aquellos que asistieron hoy a esta actividad, van a recibir su certificación por correo electrónico en el transcurso de los próximos días, y así sucesivamente se va a hacer certificación de cada evento, no como lo veníamos haciendo todos los años anteriores, donde al final del año veíamos quienes tenían una buena presencialidad, una mayoría de las actividades. No, hoy por hoy va a ser una certificación por cada uno de los eventos, así que ustedes ya se la ganaron, además que de una excelente
pedagogía y enseñanza de vacunas de COVID, como la recibieron de nuestros profesores, van a tener también su certificación. Espero que con esto se sientan motivados para seguir acompañándonos en esta actividad, en este nuevo transcurso académico de actualización en VIH que vamos a hacer este año, y que en algún momento esperamos y tenemos una honda expectativa de que podamos volverla al menos medianamente presencial. Por lo tanto, continuaremos con estas actividades virtuales que, como ustedes han visto, pues también han resultado exitosas, y si bien no permiten ese calor humano, ese contacto individual, el estrechar la mano, el compartir un café entre 2 y 3 amigos, sí permite aclarar y aprender enormemente sobre cualquiera de estas actividades que vamos a hacer. Así que pues muchas gracias a todos, de nuevo a nuestros excelentes conferencistas, a ti, Héctor Fabio, por la inmejorable moderación, y a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Los esperamos en una próxima actividad que pronto anunciaremos.